Hola, bueno, en nuestra primera clase después del parcial, vamos a empezar con test de hipótesis, que en algún momento les dije que era tal vez, no, yo creo que para ustedes es, si se quiere, el tema más importante, porque acá es donde van a empezar a aprender a plantear hipótesis. Esas cosas que uno quiere probar y que vamos a ver el procedimiento que hay para probarla o no probarla, o sea, demostrar lo que queremos demostrar o no en función de un experimento. Entonces, ¿se acuerdan en nuestro cuadrito? Ya habíamos visto la estadística descriptiva aquí abajo, donde describíamos una observación individual que llamara la atención o muestra de observaciones y habíamos aprendido a hacer gráficos, tablas, cómo calcular los estadísticos para presentar los datos, etc. Y después nos empezamos a asomar a esto, a la inferencia estadística, cuando vimos en las anteúltima y última clase, que bueno, les dije que la repasaran, que era cuando uno calculaba intervalos de confianza, que era el primer paso donde empezábamos a relacionar los estadísticos de la muestra con los parámetros de la población, porque a partir de datos de la muestra estimábamos parámetros de la población. Entonces así teníamos un estimador por cada parámetro. Y lo hacíamos puntualmente, que es lo que aprendimos a hacer en el práctico 4 de estadística descriptiva, y lo que vimos, le agregamos más cómo hacerlo con un intervalo de confianza, que me garantizara con una gran confianza que yo fijaba, que el intervalo que yo construía contenía al parámetro, con una cierta confianza. Hoy lo que vamos a hacer, nos vamos a meter de lleno acá, que es plantear hipótesis. Hipótesis siempre acerca de parámetros desconocidos. Entonces, ¿qué tenemos que prestar especial atención también, aparte de todo lo que vamos a ver? El intervalo de confianza siempre dijimos que se construía para el parámetro desconocido, o sea que lo que iba en el centro de la expresión era un parámetro. Acá también, las hipótesis que vamos a plantear van a ser siempre con respecto a los parámetros desconocidos. Entonces vamos a sacar conclusiones sobre la población de observaciones y después, según el problema, la conclusión biológica sobre la población de individuos. Entonces, vamos a ver el ejemplo que tienen ustedes en el PDF del teórico, que es muy interesante. Dice, un laboratorio hace una propaganda en la que dice que el tiempo medio en que la aspirina que el laboratorio construye, que sintetiza o produce, el tiempo que tarda en calmar el dolor de cabeza, ese tiempo medio es menor que 15 minutos. Dice el tiempo medio, porque en algunos pacientes puede ser menos de 15, en otros un poco más de 15, pero la media esa afirma que es menor que 15. Nosotros, Laboratorio de la Competencia, sospechamos que lo que dice la propaganda no es cierto. Y entonces queremos decidir si le hacemos juicio o no, acusándolo de propaganda desleal. O sea, que es mentira lo que él dice que tarde menos de 15. Seguramente nosotros sospechamos que es más de 15. ¿Y qué hipótesis plantearía? Entonces, uno define esto, ¿no? O sea, la variable que vamos a medir es tiempo en que la aspirina de la propaganda tarda en calmar el dolor de cabeza y vamos a suponer siempre que es normal mu-sigma. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se les ocurre que diseñarían más o menos globalmente una experiencia para tratar de decidir sobre esta cuestión? ¿Qué harían? ¿Sobre qué muestra? A ver, ¿alguien se anima? ¿Cómo harían para tomar la muestra? ¿No? ¿Nadie? Podríamos, Bueno, a ver, si suponemos que el tiempo medio de lo que tarda la aspirina en calmar el dolor de cabeza es menor a 15 minutos, podríamos agarrar una muestra, no sé, un número de personas cualquiera, un número n, digamos un número grande para que sea confiable, ajá. y medimos, digamos, el tiempo medio el tiempo para cada persona, de cuánto tarda en aliviar el dolor de cabeza, y de ahí sacamos lo que podría ser la media muestral, y si esa media muestral supera los 15 minutos, entonces podemos decir que no, que es mentira. Perfecto, Va, muy por ahí me bien. tiré de cabeza a concluir, pero Claro, yo está haría eso. bien. Está perfecto. Esa es la cuestión. Ahora, el mayor que 15, digamos, si tarda 15 minutos y medio o 16 minutos, tal vez yo no estaría tan convencido de ir a hacer juicio por propaganda desleal. Entonces vamos a ver ese es el punto. ¿Qué tan arriba de 15 tiene que estar para que yo diga que el laboratorio hizo propaganda desleal? Entonces, vamos a empezar a pensar un poco. Como lo diseñamos, seleccionamos en individuos al azar, como dijo Federico. Federico, ¿no? Sí.
Supongamos, ahí está la cuestión, ¿dónde vamos a ir a muestrear? Tiene que ser pacientes que uno ya sepa que tienen dolor de cabeza crónico. Entonces iremos a un instituto donde se atiendan pacientes con cefaleas o migrañas y tendrá que seleccionar aleatoriamente de ese, ¿no? Entonces dirá, bueno, tomo una muestra al azar de tal forma que el día tal, los 25 primeros pacientes que vengan, los selecciono. O selecciono 25 días al azar y los pacientes que lleguen. Ese criterio lo decide el investigador. La cosa es que sea al azar. Entonces, supongamos que seleccionamos al azar una muestra de 25 pacientes y, por supuesto, les vamos a administrar la aspirina. Y vamos a registrar el tiempo hasta que ellos declaran que ya no sienten dolor de cabeza. Lo ideal sería entonces agarrarlos en un pico de dolor. O decirles, bueno, anda a tu casa, en el momento que tengas el pico del dolor, te tomas la aspirina, me avisas que yo y registras el tiempo. Entonces vamos a tener, después de un buen diseño, 25 datos, que van a ser los 25 tiempos que les tomó a esos 25 pacientes en calmar el dolor de cabeza. Por supuesto que vamos a tener algunos que tarden mucho más de 25, perdón, de 25, lo estaba leyendo de 25, que tarden mucho más de 15, los pacientes que sean más refractarios al tratamiento, y tendremos otros que a lo mejor responden al toque y a lo mejor tardan en 5 minutos ya les calmó el dolor de cabeza. Esa dispersión estará reflejada en la medida de varianza o desviación estándar. Y el tiempo medio lo calcularemos, como dijo Federico, con la media muestral. Con esa media muestral estaríamos testeando esa media poblacional que queremos poner a prueba. Entonces, si uno pensara que le pudiera administrar a toda la población de pacientes con cefaleas o migrañas esa aspirina y pudiera medir en toda la población, esa media sería mu, por supuesto, porque es la media de toda la población. Nosotros en la muestra tendremos que calcular el estimador de esta media, que es el X barra, y ahí viene siempre la primera pregunta que uno se hace, ¿se acuerdan? Primera pregunta, ¿con quién estimo el parámetro? Bien. Entonces yo quiero probar algo, y vamos a plantear siempre en todo test de hipótesis, que es el procedimiento que se sigue, vamos a plantear siempre dos hipótesis. Una hipótesis que se llama hipótesis nula, H sub 0, que es la que se pone a prueba, que es la que se elige en general para ser rechazada, y que vamos a ver que siempre tiene un igual. Y una hipótesis alternativa, H sub 1, que se decidirá como válida si rechazamos la hipótesis nula. O sea, la H1 es una complementaria de la hipótesis nula, la alternativa. En la nula siempre tiene que haber una igualdad, siempre. Pueden poner mayor o igual, menor o igual, o igual solamente, pero siempre tiene que ir un igual. Vamos a ver por qué. Y en la alternativa uno plantea siempre lo que quiere demostrar, y después también vamos a ver por qué lo que yo quiero demostrar va en la alternativa. Entonces, antes de empezar a los procedimientos, vamos a pensar en el esquema de las decisiones. Hay una realidad que el experimentador no puede cambiar, que es o que la hipótesis nula es verdadera o que la hipótesis nula era falsa. A propósito, esto de que siempre la ponemos a prueba en general para ser rechazada, nuestras conclusiones van a ser ¿rechazo H0 o no rechazo H0? Entonces, nuestra realidad tiene dos situaciones posibles, dos estados posibles, o que la hipótesis nula es verdadera o que la hipótesis nula es falsa. Cualquier duda me paran y me preguntan, ¿eh? Y después va a haber la decisión que nosotros tomemos después de aplicar todo el test. Y la decisión va a ser, acepto la hipótesis nula, entre comillas, vamos a ver por qué entre comillas, acepto H0, o va a ser rechazo H0, y será verdadera la alternativa si rechazo la hipótesis nula. Entonces, un segundo. Entonces, de este cruce de estas dos situaciones en la realidad y de estas dos situaciones en la decisión, tenemos 4 situaciones. Si la hipótesis nula era verdadera y yo la acepté, perfecto, estoy cometiendo ningún error, es un acierto. Y si era falsa y la rechacé, también es otro acierto, que vamos a ver que tiene una entidad que se llama la potencia del test. Vamos a los errores, que son lo más importante en el test de hipótesis. Primero, ¿qué pasa si la hipótesis nula era verdadera y yo la rechacé? Rechazar la hipótesis nula siendo verdadera es cometer error de tipo 1. Lo llamamos a la probabilidad de cometerlo alfa.
Alfa siempre en general uno trata de probabilidades, la llama alfa, pero acá el alfa en un test de hipótesis es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando era verdadera. Se lo llama nivel de significación del test. Y el nivel de significación lo fija el experimentador. Ahora vamos a ver por qué y en qué condiciones. Error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Estas dos definiciones las van a tener que saber de memoria, la de potencia también. O sea, van a tener que saber al toque quién es error de tipo 1, quién es error de tipo 2 y las probabilidades de cometerlo. ¿Qué pasa si es al revés? La hipótesis nula era falsa y yo la acepté. O sea, dije, no puedo rechazar H0. Y era falsa. Eso se llama cometer error de tipo 2. Y la probabilidad de cometerlo la llamamos beta, y en general no se puede calcular. Ahora vamos a ver también, todo esto vamos a explicar por qué. ¿Qué les iba a decir de los errores? Bueno, nada, nunca vamos a estar 100% seguros en nada, ni en el rechazo ni en la aceptación. Por eso siempre hay un error. Aunque yo rechace hay un error y cuando yo acepte también hay un error. Así que jamás vamos a poder saber la realidad. Ahí está cómo nos jugamos en fijar las probabilidades de error. Entonces, esto también conviene que lo tengan clarito, y siempre este es el que va a fijar el experimentador, el alfa, el error de tipo 1, rechazar H0 si es verdadera, y aceptarla si es falsa, es el que no vamos a poder conocer, y vamos a ver también por qué. Bueno, este ya lo está ahí. Bueno, nivel de significación. Es el que controla el experimentador y puede elegirlo tan pequeño como quiera. O sea, si yo quiero achicar la probabilidad de equivocarme cuando rechazo, elijo un alfa muy pequeño, tan pequeño como quiera. Pero bueno, no tan pequeño porque está relacionado, después vamos a ver con el error de tipo 2, pero tan pequeño como uno quiera, lo puede controlar. Ahora bien, dijimos lo que queremos probar, pero uno dice, ¿qué es lo que quiero probar? ¿Quiero probar que mu es menor que 15 y no le hago juicio? ¿O quiero probar que mu es mayor que 15 y le hago juicio? O sea, ¿qué quiero probar? ¿Que él tiene que es menor que 15, entonces si yo pruebo que tiene razón no le hago juicio? ¿O quiero probar que yo tengo razón y entonces le hago juicio? Vamos a ver. Vamos a plantear dos errores posibles. Ya vimos que ninguno de estos tiene 100% de seguridad, entonces cualquiera de ellos va a tener una probabilidad asignada. Vamos a plantear estos dos errores para decidir en función de ellos cuáles son las hipótesis que vamos a cometer. Y ojo, esto que les quede claro, los dos errores no son igual de graves. Miren una cosa. Error, la primera posibilidad, ¿no? Primera opción de error. Uno de los dos errores posibles. Decidir que mu es mayor que 15 si en realidad mu es menor que 15. O sea, decidir que yo tengo razón si en realidad el que tiene razón es el laboratorio. Y segundo, decidir que mu es menor que 15 si en realidad mu es mayor, es decidir que tiene razón el laboratorio si en realidad el que tenía razón era yo. Ahora una pregunta, estos dos no valen lo mismo, porque las consecuencias para el experimentador son diferentes. ¿Cuál necesitamos, ya que vamos a controlar, que sea el error de tipo 1, ya que yo lo puedo fijar? Entonces, ¿dónde lo fijo para que yo pueda achicarlo como quiera? Lo elijo en la decisión que sea más grave para mí, la que la que acarree mayor gravedad que si de suceder sucediera. ¿Cuál es más grave para mí? ¿Decidir que mu es mayor que 15 le hago juicio y en realidad mu era menor que 15? ¿O decidir que mu es menor que 15, no le hago juicio y tenía alguna posibilidad de que fuera mayor que 15? ¿Cuál es más grave para el experimentador? Que hacerle juicio significa embarcarse en una cosa de costos, en tiempo, en una molestia, ¿no? Si gano, bien, pero si no gano, entonces, ¿cuál es más grave para mí de las dos? ¿La primera opción o la segunda? La primera. Muy bien, sí, Sofía, la primera. ¿Por qué? ¿Todos están de acuerdo que es la primera? Porque ahí perderías el juicio, en la otra prácticamente no perdiste nada. Bueno, perfecto. No es seguro que yo pierda el juicio, pero tendría una posibilidad. Si yo decido que mu es mayor que 15 y en realidad era menor,
me meto a hacerle juicio, todo, y si era menor, puede ser más fácil que yo lo pierda. Si yo decido que es menor que 15 y si en realidad mu es mayor, ¿qué me pasa? Solamente me quedé con las ganas de hacerle juicio y nada más. Pero de suceder alguna de las dos, la primera es más grave para el experimentador. Entonces, esa se ve obligado a controlarla. Entonces, esperen, en este punto quiero mostrarles una cosa. Quiero mostrarles lo que tienen en el PDF del teórico. A ver, esperen, porque no lo puedo. Ahí está. Acá. Les voy a mostrar esta, porque mucha bibliografía, por más que no sea biológica, usan esta situación para expresar cómo llegar a las hipótesis. Y el ejemplo que se pone es el de estar en un juicio. Acá está la realidad que vimos antes. ¿Es inocente o es culpable? Y la decisión del juez será declararlo inocente o declararlo culpable. Lo mismo que antes. Si lo declara inocente, será inocente bien. Si lo declara culpable, será culpable bien. Ahora, acá hay dos errores posibles. Declararlo culpable si era inocente o declararlo inocente si era culpable. Entonces, ¿cuál es más grave para el juez? Que tiene que tomar una decisión basada en las leyes existentes. No son los dos errores iguales, no son simétricos. ¿Cuál sería más grave? Según la ley, declararlo inocente siendo culpable es más grave para la sociedad, ¿no? Dejar a un culpable en la calle. Pero si hay un principio jurídico que dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el juez estaría más en contra de la ley si lo declara culpable siendo una persona inocente. ¿No, Agustina? Eso para la sociedad, claro. Si es culpable y lo declara inocente, es grave dejar a una persona en libertad que sea culpable, pero al amparo de la ley, lo más grave es declararlo culpable si la persona era inocente. Entonces, esto tendría que ser el alfa para el juez, y tendría que todas las pruebas llevarlas hacia esto, ¿no? Para estar, si lo declara culpable, que sea siendo inocente, es mucho más grave que el contrario. Esto para que vean que la asimetría de los errores. Entonces acá nosotros también, para que el investigador, esperen, voy a volver acá, para que el investigador haga juicio, esto sería lo más grave. Entonces, es más grave la situación que nos lleve a embarcarnos en un juicio que la que nos lleve a no hacer juicio. Entonces, esta es la que hay que minimizar, la primera. Entonces ahora uno se hace las dos preguntas que nos hacíamos cuando hacíamos los intervalos de confianza. ¿Se acuerdan las dos preguntas? Primera, ¿cuál era? ¿Con qué estimábamos al parámetro? Y segunda, ¿cuál era? ¿Qué distribución tiene el estadístico estimador del parámetro? Porque como involucraba una probabilidad, la de intervalo de confianza, acá también involucra una probabilidad. Entonces necesitamos saber las dos cosas. ¿Con quién estimamos al parámetro y cuál va a ser la distribución? Por supuesto que, como dijo Federico, estimamos al tiempo medio con la media muestral, o sea que mu sombrero es nuestro X barra. Y si uno piensa el X barra como variable aleatoria, si la X era normal mu sigma, entonces X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. ¿Se acuerdan que esto les dije van a tener que aprendérselo de memoria? O sea, lo van a tener que saber al toque. Bueno, acá también lo vamos a usar. Entonces, como esto va a ser la probabilidad de error de tipo 1, digo que alfa va a ser la probabilidad de decidir que mu es mayor que 15 si en realidad mu era menor que 15. ¿Sí? Todavía no salen las hipótesis de acá, pero si uno plantea la definición de probabilidad de cometer error de tipo 1 en general, alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si en realidad la hipótesis nula es verdadera. Era la parte de abajo a la izquierda del cuadrito. Rechazarla siendo verdadera. Ahora fíjense una cosa, si H0 es verdadera y uno dice acá rechazar H0, yo estoy diciendo acá lo mismo en dos maneras distintas. Esto en general y esto aplicado al problema. ¿Qué quiere decir? Que de estas dos, H0 va a ser la que digo acá. Y H1 va a ser esta, porque si rechazo H0 implica aceptar H1. Entonces, como H0 tenía que tener un igual, yo acá, a ver, esperen, ahora viene.
Esta va a ser la hipótesis alternativa, porque implica, es la que sucede cuando yo rechazo H0. O sea, lo que digo primero es H1. Y como la hipótesis nula tenía que tener un igual, entonces esta va a ser H0. Le pongo un igual y la llamo H0. ¿Se entendió? Esto decidido en función de minimizar el error de tipo 1. Quiere decir que de esta variable aleatoria que ya la habíamos definido, que tenía estos supuestos, y por ahora les dije que siempre, didácticamente, siempre vamos a suponer que conocemos sigma, ¿no? O sea que este sigma es conocido. Suponiendo que sigma es conocido y que tomamos una muestra de tamaño 25, entonces la hipótesis nula será mu igual a 15 y la alternativa mu mayor que 15. Acá dice menor o igual, yo acá le puse igual. Da exactamente lo mismo poner. Mientras la alternativa esté bien planteada, la nula pueden poner un igual o pueden poner la complementaria menor o igual a gusto de ustedes. Si ponen solo un igual, está bien. Si ponen menor o igual, está bien. Pone diapositiva que justifica acá el poner el menor, el igual solamente. ¿Está bien? Entonces, con esto yo ya elegí las hipótesis. Y esto me dice que si la nula es esto, muy igual a 15, y la alternativa muy mayor que 15, este mayor me dice que voy a hacer lo que llamo un test de cola derecha, porque voy a rechazar hacia la derecha. Ahora vamos a ver un poco mejor cómo vamos a llegar. En general, acá era 15 porque el problema decía 15. ¿Por qué? Porque el laboratorio dijo 15 minutos, él puso el límite. Bueno, en general va a ser un mu igual a mu sub 0 o un mu mayor que mu sub 0. En nuestro ejemplo, si x barra es normal mu sigma sobre la raíz de n, en nuestro ejemplo, bajo H0, x barra tendrá distribución normal con una media de 15, perdón, acá H0, una media de 15, y una desviación estándar, la raíz cuadrada de sigma cuadrado 36, porque sigma es 6, es cuadrado 36, sobre 25. ¿Se entiende este pedacito? Bajo H0, siempre vamos a definir la distribución de x barra bajo el amparo de la hipótesis nula, con los parámetros que me indica la hipótesis nula, y vamos a ver también por qué después. Entonces, x barra bajo la hipótesis nula será una normal con, ¿qué me dice la hipótesis nula? Que mu es 15, mu de 15. Sigma era conocido, sigma al cuadrado sobre n es la varianza de la media, ya lo habíamos demostrado en 2 clases atrás. Sigma cuadrado sobre n es la varianza de la media y la raíz cuadrada es la desviación estándar de la varianza. ¿Está bien? O sea que x barra bajo H0 tiene esta distribución. Entonces, vuelvo a copiar todo eso. X, la variable aleatoria, X normal mu sigma, escribo las hipótesis, la distribución de la media bajo la hipótesis nula, y acá la justificación, ahora a ver por qué les hice el calculito de 1,44, porque ahora vamos a ver un poco más con el dibujo de la función de densidad del linfostat. ¿Hasta ahí sí? Fíjense que con esto ya estamos, después lo vamos a puntualizar, estamos definiendo cuáles son los pasos a seguir. Primero hay que definir la variable, la distribución, los supuestos, y segundo vamos a plantear las hipótesis del test, con todos los supuestos que hacemos. Ya tenemos los 2 primeros pasos. Sigo. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? La muestra decía que era tamaño 25. Entonces, de la muestra de tamaño 25 calculamos la media. Y ahora vamos a pensar de nuevo 2 situaciones. ¿Qué pasaría según cercanías o dónde da la media x barra? Esta es, se los conté en aplicaciones didácticas, funciones de densidad, pueden dibujar esto perfectamente. Esto es una función de densidad de una normal, es la distribución de x barra bajo la hipótesis. Esta es la distribución de x barra bajo la hipótesis nula. Fíjense que en la hipótesis nula mu es 15, o sea, tenemos una esperanza de 15. Y ahora vamos a ver qué pasa con este mayor. Y fíjense que esta normal tiene una media de 15 y una varianza. Acuérdense que acá en Infostat pone la varianza de 1,44. ¿De dónde sale ese 1,44? De acá, que es 36 sobre 25, sigma cuadrado sobre n. O sea que esta es la distribución de x barra. Entonces vamos a ver 2 situaciones. Pongamos, esperen, ¿ustedes se acuerdan para que les aclare un poco, que les ayude a tomar la decisión?
Ustedes se acuerdan que si esta es una campana de Gauss, tiene todas las implicaciones de la campana de Gauss. ¿Qué tenía como condición cualquier campana de Gauss? Simétrica respecto de esta, entre mu más menos, una vez la desviación estándar estaba el 68% de las observaciones, entre mu más menos 2 veces la desviación estándar estaba el 95% de las observaciones, y acá había outliers, individuos que estaban muy lejos de la media hacia la derecha y muy lejos de la media hacia la izquierda. O sea, esta cubre en gran parte, hasta más o menos 2 veces, la desviación estándar en el 95% de los individuos. Entonces, primer supuesto, yo calculo X barra de la muestra y me cae por acá. ¿Qué dirían ustedes? ¿Rechazarían que el individuo, o sea, que esta muestra de tamaño 25 viene de una población que tiene una media de 15, o dirían que viene de una población con una mu mayor que 15? Si cayó acá la X barra. ¿Qué dirían? ¿Aceptan o rechazan la hipótesis nula? A ver, alguien que se juegue. ¿Nadie se anima? Bueno. Yo no sé si la rechazaría, claro, porque cayó muy cerca, ¿no? Y está muy cerca. Acuérdense que, por eso les dije, entre este valor y más o menos por acá tienen el 95% de los individuos de esta población. Los que están lejos, que tienen menos probabilidad de pertenecer, ya tendrían que estar muy en la cola. Este está casi pegado a mu. Entonces, es muy difícil que una muestra que dio esta media pertenezca a una población con una mu más grande, una población de Gauss con toda corrida hacia la derecha. En esta situación yo no podría rechazar la hipótesis de que mu es 15, porque esta media tiene una alta probabilidad de pertenecer a esta población. El área a la derecha, que es lo que vamos a llamar el p-valor, lo vamos a definir así, es la probabilidad de que un valor de esta variable tome un valor como el graficado o mayor. Esa probabilidad es muy grande, o sea, fíjense, yo tengo de acá hasta acá toda esta probabilidad de que este individuo pertenezca a esta población. ¿Sí? De que una muestra que dio este valor tiene esta probabilidad desde acá o más hacia la derecha de pertenecer a esta distribución, de estar debajo de esta campana de Gauss. O sea, si yo rechazo me estaría equivocando demasiado. Ahora les va a ayudar a lo mejor la próxima. ¿Qué pasa? Bueno, lo que llamamos p-valor. Esa es la clave siempre cuánto va a dar el p-valor. Fíjense, de nuevo tengo la misma distribución y ahora la media me da por acá, de la muestra de tamaño 25. ¿Qué decidirían ustedes si X barra da por ahí? ¿Qué deciden acá? Y ahora que sí, es mayor. Claro, ahora sí, está muy en la cola. Es muy poco probable que una media, que una muestra que haya dado una media por acá pertenezca a esta población. Acuérdense que entre mu más o menos 3 veces sigma estaba el 97,5% de los valores. Sí, 97 y algo, ¿no? Y fuera de ello ya era muy poco probable que pertenecieran a esa población. Esta muestra ya es muy poco probable que pertenezca a esta población. Entonces ahí yo tranquilamente la rechazaría. Ahí estamos seguros de que debo rechazar, porque esta media tiene una probabilidad casi cero de pertenecer a esta población. El área a su derecha, que es lo que llamaremos el p-valor, es casi nula. Si ustedes calculan la probabilidad de que esta variable X barra toma un valor mayor o igual que este, es casi cero. ¿Se acuerdan que en el dibujito cuando comparamos la distribución de X y la de X barra, que calculamos la distribución era por 10 a la menos 7 casi ese valor? Bueno, acá es prácticamente tan chiquito que casi es lo más seguro que no pertenezca a esa población. Entonces es muy pequeña la probabilidad de que si una muestra pertenece, tenga una media como la graficada o más extrema. Entonces, estos dos casos, no hay dudas. Yo acá no rechazo, y acá sí rechazo. Para decidir una función de gráfico yo tendría que poder graficar la función de densidad y ubicarlo, ¿no? Pero no es lo que uno va a hacer. Esto es para que veamos casos extremos. Lo que uno va a hacer después es todo el procedimiento que vamos a decidir hoy. Entonces, uno se pregunta, acá estoy seguro de no rechazar, acá estoy seguro de rechazar. Entonces digo, ¿dónde está el punto crítico, el límite, la situación donde yo diga, de acá a acá rechazo y de acá a acá no rechazo? Va a ser un valor entre este y este, o sea, por acá tiene que haber un número que me diga,
A partir del valor hacia la derecha rechazo, y se me da hacia la izquierda no rechazo. ¿Está bien? Acá tengo mucho error, acá tengo 0 error. Bueno, ahí tendré un valor intermedio donde ese error lo pueda fijar yo. ¿Cuál es el error que se fija? En general, en los problemas biológicos, ese error se fija en 5%. ¿Dónde está el límite? En el máximo error que estamos dispuestos a cometer. En problemas biológicos ese error se fija en 5%. Se lo llama nivel de significación y es el error de tipo 1 que el investigador fija. La probabilidad de rechazar H0 si es verdadera. ¿Dónde van a ver ese nivel de significación? ¿Alguna vez leyeron algún paper, no sé si alguno hizo farmacología ya o en fisiología, algún trabajo publicado sobre alguna droga, algún tratamiento, algo? Bueno, si alguno leyó algún paper, seguramente hay una sección que no le dieron mucha bola, pero que es importante, que se llama, en materiales y métodos, una que se llama métodos estadísticos. Si la leyeron en inglés será Statistical Methods o Statistical Data o algo así. Bueno, la cuestión es que si leen ahí, en algún punto, primero les va a decir que se usó el método tal, el método tal, el método tal. En algún puntito les va a decir, se consideró como significativa toda probabilidad de error menor que el 5%. Y si lo leyeron en inglés, puede ser que les haya puesto signification level was set at 0.05. Ese es el punto de corte de la probabilidad, de ese 5%. Entonces uno dice, bueno, estoy dispuesto a cometer como máximo 5%. Ahí es donde el experimentador fija ese nivel de significación. Después vamos a ver que con los datos de la muestra vamos a calcular cuál es la probabilidad real de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Pero este es el máximo error que el investigador está dispuesto a cometer, el nivel de significación que fija. Entonces vamos a graficarlo. Con esa misma curva, acá, una media estaba acá cerca y el error iba a ser enorme. Otra media estaba acá lejos, el error iba a ser nada. Si a mí me cayera una media por acá, el error de equivocarme sería el 5%, porque acá está graficada un área del 5%. Entonces este alfa es 0,05. Esperen, me dice conexión inestable. Bueno, acá está un alfa 0,05 y este punto se lo llama, bueno, volví. Ay, Dios, bueno. Vuelvo hasta desde donde me apareció conexión inestable. Tengan paciencia, ¿qué va a hacer? Bueno, ahora ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, cuando me apareció inestable le estaba contando esto. Un punto intermedio entre los dos es este, el que deja en la cola un 5% de probabilidad de área. Y este puntito, que es el que dice que para acá aceptaré y que para el otro lado rechazaré, lo llamo X barra crítico, porque esta es la variable aleatoria X barra, con su distribución bajo la hipótesis nula. Entonces, estas son las hipótesis, y fíjense que cuando la alternativa es muy mayor que un cierto número, muy mayor que mu sub 0, el área es en la cola derecha, porque yo rechazaré hacia valores grandes. ¿Qué tan grandes? Mayores que el valor crítico. Es decir, cualquier media que sea mayor que el X barra crítico dejará en la cola un área menor que 0,05. ¿Por qué? Si yo encuentro, esperen, vamos a poner el dibujito del lápiz, les voy a dibujar sobre acá. Si yo tengo cualquier media que sea mayor que el X barra crítico, o sea, una media por acá, dejará en la cola un área, que lo que llamamos p-valor, menor que 0,05. O sea, si yo tengo una media, una vez que tomé la muestra, y la media me cae de acá para acá, toda esta probabilidad es la probabilidad que voy a tener de equivocarme. Y yo caí en lo que vamos a llamar zona de rechazo. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad, ese p-valor, que sería el p-valor, lo que llamamos antes el p-valor, va a ser menor que 0,05. Ahora, supónganse que yo tengo una media que sea menor que el valor crítico, que me caiga por acá, su área en la zona de rechazo, en la cola derecha, será mayor que 0,05. Y no voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la probabilidad que estaría cometiendo, o sea, de error al rechazar la hipótesis nula, sería mayor que 0,05.
La rosa es 0,05. Si la media me cae mayor que el valor crítico, el p-valor es menor que 0,05. Y si la media me da menor que el valor crítico, el p-valor es mayor que 0,05. Siempre vamos a volver sobre esto, vamos a seguir aclarando desde otro punto de vista, así que tranquilos. Entonces, si una media me da mayor que el valor crítico, rechazo la hipótesis nula. Si una media me da menor que el valor crítico, no rechazo la hipótesis nula. En el gráfico de abajo, la situación es la misma que esta. ¿Qué diferencia hay entre este gráfico y este gráfico? A ver si se dan cuenta, así a golpe de vista. El de abajo está estandarizado. Exactamente. Acá estandarizamos. ¿Cómo estandarizamos? Si el 15 pasó a ser un 0, estandarizamos en función de los parámetros de la distribución de X barra en la hipótesis nula. Le restamos el 15 y lo dividimos por su desviación estándar. Entonces fíjense que el valor crítico, el que deja un área de 0,05 a la derecha, este también deja un área de 0,05 a la derecha. Es el Z alfa, es el 1,645, es el Z 0,05. ¿Sí? Nosotros, ¿cuándo lo usamos? Lo usamos alguna vez que dijimos, bueno, si a la derecha hay 5%, del otro lado hay otro 5%, y eso nos permitía construir un intervalo de confianza del 90%, porque dejaba en el medio 0,90, con 10% en la suma de las dos colas y 5% en cada cola. En su momento les dije, después cuando veamos test de hipótesis vamos a usar los valores de tabla que dejen áreas en una sola de las colas. Bueno, si nosotros todo esto lo estandarizamos, nuestro valor crítico se convierte en un Z alfa, el que deje a la derecha el área que el investigador fije. Yo acá fijé 5%, acá será un 5%. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ahí viene lo que tendríamos que hacer. Si uno tuviera que basarse en este cálculo, tendríamos que fijar 5%, ir a la tabla, ver cuánto vale este valor crítico al 5%, pues la tabla nos los da para normal 0,1, y volver a desestandarizar todo y llegar a calcular este valor crítico, ver cuánto vale debajo de esta normal. Hay que desestandarizar el 1,645. Entonces uno dice, bueno, y después una vez que desestandarizo ese, veo de qué lado cayó la media. Entonces, en vez de hacer todo ese laburo, de ir a la tabla de normal 0,1, agarrar el 1,645 o el valor que fije, desestandarizarlo, ver cuánto vale acá y ver de qué lado cayó la media, un cálculo mucho más directo, ¿cuál sería? Llevarlo todo a esta normal 0,1. Entonces, ¿qué pasa si yo llevo todo a normal 0,1? El valor este lo busco directo en la tabla, el 1,645. ¿Y qué tendría que hacer para tomar la decisión de ver quién cae a la derecha o a la izquierda? ¿Qué harían? Una vez que de los 25 datos tengo la media, para meterla acá y comparar, a ver de qué lado cae. ¿Qué tendrían que hacer? La media no la pueden comparar acá, porque no es la misma escala. ¿Qué tendrían que hacer con la media de la muestra para poder meterla debajo de esta curva y ver si cayó a la izquierda o a la derecha? ¿Estandarizarla? Exacto, estandarizarla. Si de este gráfico, para llegar a este, estandarizan el valor crítico y tienen Z alfa, con la media hacen lo mismo. La estandarizan para comparar en esa otra escala. Entonces, estandarizamos bajo H0 a una media obtenida de la muestra, la que llamamos X barra. Para rechazar H0, tendrá que ser mayor que el Z alfa. ¿Por qué? Porque si acá habíamos dicho que cualquier media que cayera mayor que el X barra crítico nos iba a llevar a rechazar, porque el p-valor era más chico que el 5% y cometíamos menor error que el que yo había fijado como techo de probabilidad, para compararla acá abajo, cualquiera que caiga a la derecha del Z alfa nos va a llevar a rechazar. ¿Quién? La media estandarizada. Entonces yo lo que tengo que hacer es estandarizar la media. Y eso es lo que se llama el estadístico de prueba Z, porque está estandarizado a la normal 0,1, de cualquier procedimiento de test de hipótesis. Entonces acá está la estandarización. Z, la variable Z va a ser la media que yo obtenga al tomar la muestra de tamaño 25, que la puse en mayúscula porque todavía no la calculé, la pienso como variable aleatoria. Una vez que fije una muestra de tamaño 25, que mida los 25 valores, que les calcule la media, entonces la voy a poner acá, voy a calcular cuánto da debajo de esta curva. Entonces, planteo una variable aleatoria, que la llamaré Z, que será
la media que obtenga de la muestra, menos el 15 de la hipótesis nula, el valor de la hipótesis nula menos el mu sub 0, sobre la desviación estándar o el error estándar de la media, el sigma sobre la raíz de n. Ahora vamos a escribir en forma genérica, así que no se asusten. Y esa variable aleatoria z tendrá distribución normal 0,1 bajo H0, bajo la hipótesis nula, porque esta media la estandarizamos con los parámetros que habíamos supuesto en la hipótesis nula. Como estandarizamos con los parámetros supuestos en H0, esto tendrá normal 0,1 bajo H0, bajo la hipótesis nula. Entonces, a partir de acá uno podría decir, bueno, planteo genéricamente una zona de rechazo, a partir del valor zeta alfa. Entonces, ¿cuándo rechazaré? Rechazaré para todo valor de esta variable z, tal que me dé mayor o igual que este zeta alfa. ¿Está bien? Entonces, cualquier z, una vez que estandarice la media, que me dé mayor que el zeta alfa que fijé, rechazaré la hipótesis nula. Entonces, acá vienen las tres posibilidades para un test de hipótesis. La hipótesis nula será mu igual a mu sub 0 o mu menor o igual que mu sub 0 cuando la alternativa es mu mayor que mu sub 0. Se rechaza para valores grandes. ¿Qué tan grande es el que llamo zeta alfa? En los que sean mayores que zeta alfa. Por eso fíjense que esto se llama test de cola derecha, y fíjense que el alfa es la definición de la probabilidad de error de tipo 1. Rechazar la hipótesis nula si en realidad la hipótesis nula es verdadera. Entonces, este puntito se llama zeta alfa porque deja a la derecha un valor alfa, un área alfa, que me indica que esta va a ser la zona de rechazo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tuviera esto se llama test de cola derecha? ¿Qué pasa si tuviera un test donde la nula fuera mayor o igual simplemente, pero la alternativa mu menor que mu sub 0? Todo depende del problema, de lo que yo quiera probar. Mu menor que mu sub 0. Entonces ahora el alfa, que es la probabilidad siempre de rechazar la hipótesis nula si es verdadera, va a estar en la cola izquierda, pues yo voy a rechazar para valores pequeños de la media y para valores pequeños del estadístico de prueba. Y acá van a ser negativos, porque cualquier media que esté a la izquierda de la esperanza, cuando la estandarice, me va a dar un valor negativo. Entonces, la zona de rechazo van a ser los valores del estadístico z que sean menores o iguales que el menos zeta alfa. Y puede haber también situaciones donde a mí no es que me interese probar que sea mayor que un número o menor que un número, sino simplemente si es distinto, o porque no sé en qué sentido voy a tener que probar. Entonces planteo un test de dos colas. O sea, si ustedes están comparando dos métodos, o sea, un método contra un estándar, pero no saben si los resultados de ese método va a dar mayores o menores. Entonces, no pueden arriesgarse a plantear una cola cuando no saben hacia qué sentido va a ir. Plantean un test de dos colas para arrinconar esa diferencia desde ambas colas. Entonces se toma como hipótesis nula mu igual a mu sub 0 y una hipótesis alternativa mu distinto de mu sub 0. Y entonces esa zona alfa de la cola, la divido en dos partes iguales, alfa sobre 2 en cada cola. Y esto se llama test de dos colas. Esto se suele llamar test test unilateral derecho, unilateral izquierdo o test bilateral. ¿Está bien? Entonces acá voy a rechazar si cae a la derecha de este valor, que ahora lo llamo zeta alfa sobre 2, porque como el alfa está repartido entre dos colas, en cada cola tengo alfa sobre 2, quiere decir que este puntito se llamará zeta alfa sobre 2, y este puntito se llamará menos zeta alfa sobre 2, porque es el simétrico respecto del 0. Entonces la zona de rechazo será, en valor absoluto, este estadístico z, mayor o igual que zeta alfa sobre 2, o sea, si es mayor cae en la cola derecha, si es menor cae en la izquierda. ¿Está bien? Siempre los test tienen posibilidad de hacerlo unilateral derecho, izquierdo o de dos colas, o bilateral. Entonces, nosotros ya vamos a ver los pasos a seguir ordenados todo lo que venimos haciendo. Primero, definimos la variable, que se estudien los supuestos. X tiempo que tarda la aspirina, etc. Supuestos. X normal mu sigma. X barra normal mu sigma sobre la raíz de n. Segundo, establecimos las hipótesis nula y alternativa. Tercero, ahora sí encontrar, de acá hasta acá es lo que más cuesta, ¿no? Lo que más nos lleva a deducir. Encontrar el estadístico
que es estimador del parámetro, pensarlo como variable aleatoria, definir el estadístico de prueba y plantear su distribución bajo la hipótesis nula. Vamos a hacer uno completo paso por paso. ¿Ok? Cuarto, establecer la zona de rechazo para un nivel de significación alfa elegido. Quinto, espérenme, les voy a poner algo que la verdad tendría que haberlo puesto, pero nunca lo puse, que es esto. Igual lo puse en el problema. Hasta acá, esto se llama regla de decisión. Hasta acá es la regla de decisión. Lo tienen después en el problema resuelto. Porque hasta acá planteamos todo lo teórico del test. ¿Cuándo lo desencadenamos? Bueno, cuando yo ya encuentro esa media y desencadeno el resultado, que sería el quinto paso. Calcular el p-valor, que es la probabilidad exacta de error a rechazar la hipótesis nula, y contrastarla con el nivel de significación. ¿Qué dijimos nosotros? Que el p-valor, cuando era menor que el alfa, el nivel de significación es el techo, es la mayor probabilidad que estoy dispuesto a cometer. Si cuando yo calcule la media y calcule la probabilidad exacta me dé menor que el nivel de significación, voy a decir que tengo una probabilidad menor de equivocarme, rechazo tranquilamente. Si el p-valor me da mayor, estoy cometiendo un error mayor que el fijado, no voy a rechazar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo contrasto con el nivel de significación? Así. Si el p-valor es mayor que alfa, no se rechaza H0. Si el p-valor es menor que alfa, se rechaza H0. ¿Y el p-valor qué era? Era esa probabilidad, esa área que había a partir del estadístico de prueba calculado con la muestra. Pero fíjense, vuelvo atrás. El p-valor yo lo calculaba con la media encontrada para la muestra, era el área de la cola, a partir de la media calculada. O sea que este p-valor yo no lo puedo calcular hasta que haya fijado el valor de la media, hasta que haya tomado la muestra, de, en este caso tamaño 25, y haya calculado la media. ¿Por qué? Porque ese p-valor es el área que hay en la cola, en la zona de rechazo, a partir de esa media o a partir de ese estadístico de prueba. Entonces no lo voy a poder calcular hasta que tenga la muestra tomada. ¿De acuerdo? Hasta que haya calculado la media de la muestra. Ahí sí voy a poder calcular el p-valor, la probabilidad exacta y contrastarla con el nivel de significación. Si da mayor que alfa, es un error más grande que el que me fijé. No puedo rechazar. Si da menor que alfa, estoy cometiendo un menor error que el que fijé, se rechaza la hipótesis nula. Y al final se concluye en términos estadísticos y en términos biológicos del problema lo que se infiere de la muestra. Ahora vamos a resolver el de la aspirina. Y vamos a ver qué es, concluye en términos estadísticos y en términos biológicos. ¿Está bien? Bueno, el resumen sería este, ¿no? Suposición, X normal mu sigma, sigma conocida, cómo se calcula el estadístico, faltaría normal 0,1 bajo H0 y las tres zonas de rechazo. Entonces ahora sí vamos a resolver el problema de la aspirina. Acá, hasta ahí vamos a hacer la regla de decisión. Primer punto, definición de la variable aleatoria, distribución y suposiciones. ¿Sí? Acá está puesto bajo la hipótesis nula porque ya ahí en vez de poner mu le puse 15. Puse ya cuánto vale X barra bajo la hipótesis nula. Hipótesis, segundo punto, ¿no? Definición, etcétera. Segundo punto, definición de las hipótesis. Tercer punto, definir el estadístico de prueba y su distribución bajo la hipótesis nula. X barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre la raíz de n es normal 0,1 bajo H0. Establecer la zona de rechazo. Rechazo si Z es mayor o igual que Z alfa. Y esto hasta acá es lo que se llama la regla de decisión. Por supuesto que mu sub 0 es el valor de la hipótesis nula, ¿no? O sea, el mu sub 0 es este 15. ¿Mm? Bien. Ahora sí. Ahora ya tengo la regla de decisión. Tomo la muestra de los 25 individuos. Les tomé a cada uno los 25 valores de tiempos hasta que declaran que se le fue el dolor de cabeza. La media dio 17. Dio mayor que 15. Vamos a ver si me autoriza a rechazar. Fijo el nivel de significación en 5%. Por supuesto que como es un test de cola derecha, voy a buscar el valor crítico de la normal que me deje a la derecha un área de 0,05.
que era el 1,645, ya lo buscamos varias veces, así que o lo calculan con la tabla, abajo de todo la normal, o lo calculan con el Infostat. Bueno, 1,645. Ahora, este Z lo puedo llamar ahora un Z sub M, o Z muestral, o Z sub 0, como quieran llamarlo, porque ahora voy a reemplazar todos los valores ahí. Esta va a ser la media de la muestra, que me dio 17. Este es el valor de mu sub 0, el valor de la hipótesis nula. Y este es el error estándar de la media. El error estándar de la media es sigma sobre la raíz de n. ¿Sí? 6 sobre raíz de 25. Esta diferencia es 2, raíz de 25 la puse en el numerador porque es el denominador del denominador, divido por 6, 1,667. Entonces digo, bueno, ¿cuánto era el valor crítico? 1,645. El 1,667 me dio mayor que 1,645. Hasta por ahí nomás, pero técnicamente dio mayor. Entonces, como el estadístico de prueba cayó en la zona de rechazo, porque dio mayor que el valor crítico, conclusión, rechazo H0 con un nivel de significación del 0,05. Conclusión biológica. La aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Se hará juicio. ¿Está bien? Porque la idea era que si yo rechazaba, le hacía juicio al fabricante de la aspirina. Ahora, vamos a calcular el p-valor. ¿Qué era el p-valor? Era la probabilidad exacta de encontrar un valor de la variable que fuera mayor que este z sub m. O sea, era la probabilidad de que x barra tomara un valor mayor que la media de la muestra, o sea que 17. Pero fíjense que esto, como el 17 ya está estandarizado, es lo mismo decir, probabilidad de que x barra mayor perdón, dije 17, no, mayor que 15, ¿no? O, como este ya está estandarizado, la probabilidad de que Zm sea mayor que 1, perdone. No, me hice lío, por apurarme. El p-valor es la probabilidad de encontrar una media mayor que la media de la muestra, que 17. El p-valor, ¿sí? Entonces, o yo busco la probabilidad de que x barra sea mayor que 17, o, como acá ya está estandarizada, busco la probabilidad de que z sea mayor que z sub m. ¿Está bien? Resumiendo, p-valor, la probabilidad de que x barra sea mayor que 17, que, la media que el valor que me dio la media de la muestra. O la probabilidad de que z sea mayor que z sub m, porque en ese cálculo ya estandaricé la media, ¿sí? Con el valor 15. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un z mayor que z sub m? Hago la cuenta, z mayor que 1,667, la paso a 2 decimales para buscar en la tabla, y eso, como es 1 menos f de 1,67, porque es el área a la derecha, 1 menos 0,9525 da 0,0475, buscado de la tabla impresa. Y este 0,0475 es menor que 0,05. ¿Cuál que era 0,05? El nivel de significación. Y el p-valor me dio menor que 0,05. Por eso rechazo H0. El error que estoy cometiendo en la realidad es menor que el 5% que me había fijado como techo. El nivel de significación era 5%. El error real que estoy cometiendo es menor que 5%. Entonces rechazo H0. ¿Sí? Que es lo que en la diapositiva anterior teníamos como esto. Si el p-valor daba menor que alfa, se rechazaba H0. El p-valor nos dio menor que alfa, rechazo H0. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasaría si yo, en vez de fijar un nivel de significación del 5%, hubiera fijado un nivel de significación del 1%? Acá está en juego lo de que el investigador puede controlar el error de tipo 1. Si el investigador fija el nivel de significación en 5%, quiere decir que como máximo está dispuesto a equivocarse en 5 de cada 100 veces. 5%. Nivel de significación 5%, nivel de significación era rechazar la hipótesis nula si era verdadera,
estoy dispuesto a rechazar erróneamente 5 de cada 100 veces. Y uno dice, ¿qué pasa si 5 de cada 100 veces es un poco mucho? A lo mejor me quiero cubrir más y digo, bueno, no, voy a aceptar hasta rechazar 1 de cada 100 veces. Entonces el nivel de significación, en vez del 5%, lo bajo al 1%. ¿Sí? Si quiero estar más seguro y más tranquilo de equivocarme solo en 1 de cada 100 veces. Yo el p-valor ya lo calculé, 0,0475, pero ahora ya no lo voy a comparar con el 5%, lo voy a comparar con el 1%, y ahora es mayor, entonces no puedo rechazar H0. Si mi tope es el 1%, ahora estoy por encima de ese máximo de error, no puedo rechazar H0. Y aparte, fíjense, el estadístico que dio 1,667, ahora lo voy a comparar con el valor no Z005, sino con el valor Z001, el que me deja en la cola derecha 1%. Por supuesto que ese número es más grande, porque el área en la cola es más chica, es el 2,326. O sea que ahora el valor del estadístico no es menor que el valor, perdón, no es mayor, es menor que el valor crítico, no puedo rechazar H0. Entonces, que yo pueda rechazar o no, depende de cuál es el techo que fije, de cuál es el nivel de significación. El p-valor, una vez que yo calculé la media de la muestra, el p-valor es el que calculo con la media de la muestra, es este 0,0475. Este es el real error que cometo al rechazar la hipótesis nula. Es el verdadero valor que cometo al rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Y con quién lo comparo? Con el tope que me fije, con el 5% o con el 1%. ¿Sí? ¿Qué fijo? ¿5,1? Y depende del investigador que haga el test. Si ustedes están dispuestos a equivocarse 5 de cada 100 veces, fijan el 5%. Igual acá uno dudaría porque el 1,667 está muy cerca, el 0,0475 está muy cerca del 5%, o sea, ustedes rechazan, pero están ahí. Uno se quedaría más tranquilo si el p-valor hubiera dado, no sé, 0,01, 0,02, más lejos del 5%, estamos medio cerca. Entonces uno acá se preguntaría, ¿y lo fijo en 5% y rechazo y le hago juicio? ¿O no me animo y me fijo el nivel de significación en 1%. Todo depende de hasta dónde se arriesgue el experimentador y cuál sea la consecuencia de su error, de su error de decisión. Cada problema será un problema propio. Entonces, ¿qué pasa acá abajo? En el segundo ejemplo, si yo no puedo rechazar H0 porque fijé el nivel en 1% y el error era más grande, acá no puedo afirmar que la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Acá tendría que aceptar H0. Y la probabilidad de equivocarme cuando acepto era la que se llamaba beta, era la probabilidad de cometer error de tipo 2. El error de tipo 2 era el error que se cometía al aceptar la hipótesis nula. Siempre va a haber un error. Todo depende de hasta dónde me arriesgo. El error de aceptar la hipótesis nula, la probabilidad es beta, pero beta no se puede calcular. Ahora vamos a ver por qué. Después vamos a ver un gráfico que les va a aclarar bien por qué no se puede calcular. Entonces cometo la probabilidad de error de tipo 2 beta cuando no puedo rechazar. Si acá fijara en 1% el nivel de significación, no podría rechazar y mi error sería beta, el error de tipo 2. Esta diapositiva, se las comenté, es interesante porque acá justifica por qué acá puedo poner solo el igual y no menor igual o mayor igual, según el test. Fíjense, es la justificación de que la condición más desfavorable al determinar la zona de rechazo ocurre si yo pusiera acá mu igual a 15. Entre menor o igual me quedo con el límite del igual. Fíjense. Si en este problema mi hipótesis nula fuera mu menor o igual que 15 y la alternativa mu mayor que 15, habíamos fijado como zona de rechazo z mayor que 1,645, lo que hicimos antes. La distribución del estadístico de prueba no bajo H0, cualquiera, la distribución del estadístico de prueba, este x barra menos 15 sobre sigma sobre raíz de n, tiene distribución normal, eso sí. Pero la esperanza de esto es mu menos 15, pues la esperanza de x barra es mu. Esto sería mu menos 15 sobre sigma sobre raíz de n.
La varianza es 1, la desviación estándar es 1. Entonces fíjense una cosa, acá están marcadas dos situaciones. La que está llena, la curva que está llena, es si mu vale 15. Porque si mu vale 15, yo entonces acá tengo 15 menos 15 es 0, y es normal 0,1. O sea, acá tengo el 0, y esta es normal 0,1. Y el área a la derecha es esta área verde que vale 0,05. ¿Sí? La que fijamos antes. Ahora, supónganse, esto sucede cuando mu es igual a 15. ¿Qué pasa si en esta situación yo tuviera una situación donde mu fuera menor que 15? Si mu fuera menor que 15, tendría una distribución como la punteada, mu menor que 15. Entonces, toda esta curva estaría corrida hacia la izquierda. Y si está corrida hacia la izquierda, cuando yo fijé el 1,645, el error que se cometería, el error de tipo 1, sería el que está marcado en rojo, porque el 1,645 está fijado. Con esta, si mu es 15, el error, la probabilidad de error es el área verde, que es 0,05. Pero si la distribución está corrida, el error que se comete, el área de la derecha, es menor que 0,05. Entonces, con la probabilidad de error de tipo 1, si mu fuera menor que 15, esa probabilidad de error de tipo 1 sería menor que el 5%. Entonces, lo más grave, la más desfavorable, es si mu es 15. Por eso yo acá puedo tranquilamente poner mu igual a 15, porque esa sería la peor situación. Si mu fuera menor que 15, el error sería todavía menor que el 5%. Por eso acá ustedes pueden poner tranquilamente mu igual a 15 y ya se justifica, ¿sí? Con un test de cola derecha. Bueno, vamos a hacer algún resumen de definiciones. Probabilidad de cometer error de tipo 1, alfa, es la probabilidad de rechazar H0 siendo verdadera. Es el nivel de significación del test. Es la probabilidad de error que el investigador fija antes de analizar los resultados. Es el máximo error que está dispuesto a cometer en la decisión, y en los papers se declara en materiales y métodos. Cuando dice, se considerará significativa toda probabilidad menor que el 5%, toda probabilidad de error menor que el 5%. ¿Está bien? Ese es el error de tipo 1, nivel de significación que fija el experimentador. ¿Qué es el p-valor? Es la probabilidad exacta de equivocarse a rechazar H0. ¿Por qué dice el p-valor de los papers? Porque en materiales y métodos ustedes dicen se considerará significativa toda probabilidad de error menor que el 5%. ¿Cuál es toda probabilidad? Es justamente el p-valor que se comete, el error que se comete cuando se hizo la prueba y la media dio tanto, y se calculó la probabilidad de error. Cuando ustedes lean una tabla de resultados en cualquier publicación, va a decir cuánto dio la media, cuánto dio el desviación estándar, y va a decir p-valor, o p-value en inglés. Y esa es la probabilidad exacta de cometer error de tipo 1. Y entonces, cuando ustedes leen la probabilidad de error. Cuando van a materiales y métodos y ven que se consideró significativa toda probabilidad de error menor que el 5%, cuando van a la tabla de resultados van a decir, esta dio menor que 0,05, es significativa. Entonces se pudo probar que hay diferencia entre los métodos, o que tal método es mejor que el otro, etc. ¿Está bien? Entonces el p-valor del que se informa en el paper es la probabilidad exacta de equivocarse o rechazar H0. También se la llama el nivel justo de significación, porque es la probabilidad calculada con el dato de la muestra. Y para que ustedes los ayude es el área de la zona de rechazo calculada exactamente a partir del estadístico de prueba. Se la calcula después de que se tomaron los datos. El alfa, nivel de significación, es la probabilidad que el investigador fija antes de analizar los resultados. El p-valor solo se puede calcular después de que se tomaron los datos, porque se calcula con la media que dio la muestra, con el estadístico Z que dio la muestra, el Z sub m. ¿Qué es la probabilidad de cometer error de tipo 2, que llamamos beta? Es la probabilidad de aceptar H0 siendo falsa. No se puede calcular a menos que se fije una alternativa. Lo vamos a ver en la diapositiva que viene. ¿Y qué es la potencia? Que es 1 menos beta, y también lo vamos a ver en la diapositiva que viene. Es la probabilidad de rechazar H0 siendo falsa. Era un acierto. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si en verdad es falsa.
Por eso también uno lo puede pensar como la capacidad de un test de detectar diferencias verdaderas. Porque si yo la rechazo y en realidad era falsa, estoy detectando una real diferencia. ¿Mm? En esta diapositiva vamos a ver gráficamente también por qué la potencia es 1 menos beta. No se asusten del dibujo, lo vamos a ir mirando de a poco. En un test de cola derecha, donde H0 es mu igual a mu sub 0 y H1 mu mayor que mu sub 0, supongamos una alternativa mu sub 1. Esta es la distribución que vimos antes, es nuestra muestra de las aspirinas, porque fíjense que bajo la hipótesis nula, mu 0 es 15, ¿no? Es el 15 que había dicho el investigador, el laboratorio, que tardaba menos de 15 minutos. Entonces dibujamos una campana de Gauss, con una media mu sub 0 de 15 bajo la hipótesis nula. Y fijamos un test de cola derecha, porque mu es mayor que mu sub 0, entonces fijamos el valor crítico y un nivel de significación alfa, un área del 5% a la derecha. Este valor es real, era 16,9 creo, una cosa así. Era el nivel de significación alfa a la derecha, es después de haber calculado el valor crítico. Lo podemos calcular con el Infostat, ahora que lo pienso. Ahora lo vamos a calcular. Que da 16 y algo. Bueno, entonces, nivel de significación. Uno fija el valor crítico, dibuja un área a la derecha alfa, 5%, y ahora fíjense una cosa. Si yo dibujo a la derecha, porque es un test de cola derecha, la pregunta es, antes de seguir, si ustedes tienen un test que digan la alternativa mu mayor que mu sub 0, ¿cuántas posibilidades tienen de que haya un mu mayor que mu sub 0, un mu mayor que 15 a la derecha? ¿Cuántos valores de mu tiene? O sea, ¿cuántas campanas de Gauss pueden dibujar que tengan un mu mayor que 15? Infinitas, ¿no? Porque puede ser 15, 16, 16 con algo, o sea, tienen infinitas. Entonces, yo acá fijé una campana de Gauss con una media mu sub 1, una cualquiera de todas las infinitas posibles, y dibujo la distribución de la media bajo la hipótesis alternativa, bajo H1, con una esperanza mu sub 1. Fijado este valor crítico, debajo de esta curva yo puedo dibujar las dos áreas posibles. Fíjense, el valor crítico establece una zona de rechazo hacia la derecha, porque es un test de cola derecha, y una zona de aceptación hacia la izquierda. Vamos a pensar en el error de tipo 2, que era aceptar siendo falsa, aceptar H0 siendo falsa. ¿Qué quiere decir? Que estoy en zona de aceptación, pero si es falsa H0, la que vale es H1. Quiere decir que el área a la izquierda del valor crítico, pero debajo de la campana, que es la hipótesis alternativa, el área violeta, es el error de tipo 2, ¿cierto? Es aceptar siendo falsa H0, es aceptar siendo verdadera H1, o sea, de estar debajo de la curva de H1. Esto es beta, es el error de tipo 2. ¿Y qué era la definición de la potencia? Rechazar H0 si es falsa. Estoy en la zona de rechazo, o sea, el valor crítico hacia la cola, pero estoy debajo de la curva de la alternativa. Entonces, toda esta área rayada es rechazar H0 siendo falsa. Es la potencia, lo que llamamos la potencia. Y fíjense que realmente es 1 menos beta, ¿por qué? Porque beta y la potencia están debajo de la alternativa, y son dos áreas complementarias. Beta es el área a la izquierda del valor crítico, y la potencia 1 menos beta es el área a la derecha del valor crítico. O sea, estas dos son dos áreas complementarias debajo de la alternativa. ¿Sí? Entonces, por eso la potencia es 1 menos beta. Este nivel de significación alfa está debajo de la curva de H0. Y el error de tipo 2 beta está debajo de la curva de H1, igual que la potencia. Ahora piensen una cosa. Piensen que tengo x barra bajo H0, x barra bajo H1, y que el valor crítico es este fijado, este x barra, crítico. Yo fijé un nivel de significación alfa. ¿Qué pasa si el investigador se cubre y el alfa se achica? Achica el alfa todo lo que quiera. Supongamos en vez de 5, lo fijo acá en 1%. Esta área roja se va a achicar, porque yo corro el valor crítico. Pero si corro el valor crítico, ¿quién se agranda?
El error en el tipo 2. Exactamente. El error de tipo 2 se va a agrandar, porque si yo achico esta, ¿no? A ver, voy a poner el lapicito. Voy a ponerlo en negro. Este valor crítico está fijado, este se fijó. Ahora, si yo lo corro, ¿no? Si corro este valor crítico hacia la derecha y achico el área alfa, el área beta va a ser todo esto. Y el beta se me va a agrandar. ¿Y qué se me va a achicar? Se me va a achicar también la potencia. Si yo achico mucho el alfa. Entonces, ¿cuál es el problema de achicar mucho el alfa? Se me agranda el beta y la potencia disminuye. ¿Está bien? Entonces, por eso uno achica el alfa, pero hasta cierto punto. Porque si yo rechazo poco, acepto mucho. Y al aceptar mucho, corro el riesgo también de estar equivocado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esperen un cachito. Viceversa, ¿no? Si agrando el alfa, se achica el beta, etc. No me acuerdo cómo borrar. A ver. Bueno, esperen, y voy a descartar los dibujos, así. No sé cómo se borra. ¿De acuerdo? Entonces, achicar el alfa agranda el beta. Agrandar el alfa achica el beta. O sea que alfa y beta van a estar ahí medio, siempre en la balanza, ¿no? Yo no puedo achicar demasiado el alfa sin que aumente el error de tipo 2. Uno diría también, bueno, está fijado este mu sub 1 porque fijé esta hipótesis alternativa. ¿Qué pasa si yo esta curva la alejo? Si yo alejo esta curva, elijo un mu sub 1 mayor y el valor crítico queda fijo, el nivel de significación queda fijado. Si yo alejo esta curva, el beta se va a achicar y el 1 menos beta se va a agrandar. ¿Sí? Con este mismo valor crítico y la curva se aleja, piensen, este valor queda más chico, esta área, y esta área queda más grande. Por eso yo nunca voy a saber cuánto vale el beta, a menos que fije una determinada alternativa. Si yo fijo una mu sub 1 como 18, creo que era esta, puedo calcular esta área y ver cuánto vale el error de tipo 2. ¿Por qué? Porque busco, dado este valor mu sub 1 de 18 y dada el error estándar, que supongo que es el mismo, puedo calcular cuánto vale el valor que deja a su izquierda una determinada área, o puedo calcular cuál es el área que queda a la izquierda de este valor crítico. Se podría calcular. Pero por eso, cuando uno hace un test, no busca todas las alternativas posibles. Entonces uno, el error de tipo 2, no lo conoce, porque depende de en cuánto se fije el valor de mu sub 1. Por eso lo que se dice es cuando uno no puede rechazar la hipótesis nula, no dice acepto, porque para decir acepto yo tendría que estar informando cuál es el error de tipo 2, y no lo puedo calcular a menos que fije un determinado valor de mu sub 1. Por eso cuando uno no puede rechazar la hipótesis nula, dice no hay evidencia suficiente que indique que yo pueda probar la alternativa. No dice acepto y mu es menor o igual que 15. Dice, no puedo probar que mu sea mayor que mu sub 0. En este caso, no puedo probar que mu sea mayor que 15. A ver si ustedes se animan a contestar algo. ¿Cuál es la única forma en que yo, teniendo este valor fijado, pueda disminuir el error de tipo 1 y el error de tipo 2 simultáneamente y agrandar la potencia? ¿No? Si yo está fijado. ¿De qué forma se podría achicar alfa y se podría achicar beta? Y agrandar la potencia. Habría una sola manera. A ver si se imaginan. No se olviden que son áreas en las colas, ¿no? ¿De qué manera podría achicar el área de esta cola, achicar el área de esta cola y agrandar la potencia? ¿Corriendo alguna de las medias? No, las medias ya probamos. Corriéndolas sí. Pero supónganse que esta media está fija, esta media está fija también, y este valor crítico está fijo. ¿De qué forma se podrían achicar estas dos áreas? ¿No se imaginan? Agrandando la muestra no sería. Muy bien, Porque Federico, muy bien, Federico. Agrandando el tamaño de muestra.
Porque si ustedes, estando este valor fijo, agrandan el tamaño de muestra, ¿qué pasa? Las curvas se hacen más empinadas. Acuérdense que la forma de la curva depende del error estándar. Y el error estándar, no voy a tocar el sigma, pero sí puedo aumentar el n. Si el n aumenta, las dos curvas se hacen empinadas, más empinadas. Imagínense que cada una de las curvas se hacen más empinadas, estas áreas van a disminuir por sí solas, porque son áreas en las colas. Entonces, la única forma que yo podría optimizar la minimización de los errores sería aumentar el tamaño de la muestra, y la potencia también se agrandaría. Perfecto, muy bien. Acá dice diapo 34, ustedes tienen esto, las tienen dibujadas en distintas situaciones con las curvas estandarizadas. A mí me parece, a mí me resulta mucho más fácil, pienso que a ustedes les va a resultar más fácil, imaginar todas estas curvas en el mismo gráfico, antes de estandarizar, porque uno puede mirar mejor las áreas comparadas en el mismo gráfico. Bueno, esperen, antes de entrar en Student, vamos a ver una cosita, esperen. Quiero que fijemos el valor. Que calculemos este valor crítico. Acá. Voy a achicar un poco esto. Y vamos a buscar en el Infostat, en probabilidades y cuantiles. Espere, que para eso necesito saber los parámetros. Ya teníamos calculada la varianza, ¿no? Era 1,44, si mal no recuerdo. Esperen un cachito. 1,44 era, ¿no? Porque era sigma cuadrado sobre 25, era 1,44. Entonces, yo tendría que buscar en una normal, quiero verificar, quiero que calculemos juntos este valor crítico. La normal tenía una media de 15, porque era el mu sub 0, 15. Y la varianza era 1,44. Y vamos a calcular este valor crítico, de tal manera que a la derecha haya un área del 5%. Probabilidad que x sea mayor que x, 0,05. ¿Ven que acá das muy cerca del 17? Calcular. ¿Ven cuánto da? 16,97. Este valor crítico, que es el valor crítico que me deja a la derecha un área de 0,005, en una normal que tiene una esperanza de 15, porque es la distribución de x barra bajo la hipótesis nula. Y la varianza es 1,44, porque era el error estándar al cuadrado, la varianza de una normal que tenía una sigma de 6 y una muestra de tamaño 25. Entonces, ¿ven que este valor es el 16,97? Se podría calcular fácil, pero uno siempre elige calcular el estadístico de prueba y ver cuánto vale el p-valor. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, test de student para una muestra. ¿Cuándo uno reemplazaba Gauss por student? Cuando justamente no conocía la desviación estándar de la población. Si sigma es conocida, yo tengo que reemplazarla por la desviación estándar de la muestra. Entonces, vamos a hacer el test de student para U. Fíjense que hasta ahora estamos trabajando siempre con una muestra. Tomo una muestra. Supuestos X normal mu sigma, sigma desconocida. Vamos a resolver después este problema, como si yo no conociera la desviación estándar. Si x es normal mu sigma, x barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. Esa es una teoría que ya probamos y que es independientemente de que conozca o no la desviación estándar. Pero ahora vamos al hecho real de que si sigma es desconocida voy a tener que estimarla. Y uno ya sabe que sigma sombrero es el S de la muestra. Entonces, habíamos visto que si yo tenía que estandarizar esta, pero en vez de sigma tenía el S, esto ya no era una Z, sino que era una T con n-1 grados de libertad. Por eso, si vieron, cuando les subí el PowerPoint les dije, repasen todo lo que vimos la vez anterior sobre distribución en el muestreo, que es lo que vimos en el primer capítulo de la vez pasada, y en el segundo cuando vimos la T y cuando vimos la G cuadrado, o sea, las dos clases anteriores. Entonces, cuando yo no conocía sigma, la reemplazaba por el S, y esta variable aleatoria era una T con n-1 grados de libertad. Entonces, nuestra hipótesis nula era muy igual a mu sub 0, pero ahora, como estadístico de prueba, no puedo usar la Z, porque no tengo sigma, entonces tengo que usar la T.
O sea, nos saltemos varios pasos porque la teoría ya la vimos. Vamos directamente a pensar cuál va a ser nuestro estadístico de prueba. Toda la distribución, el planteo de las hipótesis, todo es como siempre. Pero nuestro estadístico de prueba, al no conocer sigma, va a ser un estadístico que ahora vamos a tener que llamar T. Y si el estadístico T es X barra menos mu sub 0, el valor de la hipótesis nula, sobre el error estándar estimado ahora, esta es una T n menos 1 grado de libertad bajo H0. Si yo le resto el valor de mu sub 0 y lo divido por el error estándar sombrero, será una T con n menos 1 grados de libertad. ¿Quién le daba los grados de libertad a la T? Este estimador de la varianza, que era el S. Entonces, vamos a dibujar la situación para un test de cola derecha. Esta es una T, ¿no? La T tiene siempre esperanza 0, y marco un valor crítico tal que a la derecha quede un área, acá que dice probabilidad del evento 0,05. ¿Por qué tengo una T de Student con 24 grados de libertad? Porque la voy a aplicar a este ejemplo donde el n era 25. Y como la T tiene n-1 grados de libertad, marcamos una T con 24 grados de libertad. n-1, 25 menos 1, 24. Y el área en la cola derecha marcamos un 5%. Este es un test de Student de una cola con un nivel de significación del 5%. Y esta es la zona de rechazo para este test de una cola, donde la zona de rechazo la puedo pensar como todos los valores posibles de esta variable t, tal que esta t resulte mayor o igual que t alfa n-1. Alfa 5%, n-1, 24 grados de libertad. ¿Vamos bien? Test de Student de cola derecha. Esto es lo que vamos a usar para nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan cuánto dio el valor crítico para cuando usamos la normal con sigma conocida? Era unos 6,45. Y fíjense que acá en una T con 24 grados de libertad, el valor crítico, no sé si llegan a verlo, da mayor que este 1,67 que está marcado ahí. ¿Se acuerdan que la T tenía colas más levantadas, más pesadas? Entonces el valor crítico para encontrar el 5% me voy a tener que ir más lejos. El 1,645 era en la normal, pero en la T va a ser, aún con muchos grados de libertad, va a ser más que 1,67. Es para que vayamos viendo lo que va a ir pasando. Eso si fuera un test de cola derecha. Si uno tuviera un test de Student de cola izquierda, la misma área hacia la izquierda, pensando, bueno, marco los mismos parámetros para comparar, ¿no? Ahora tengo el 5% en la cola izquierda. Entonces la zona de rechazo van a ser los posibles valores de t tal que sea menor o igual que menos t alfa n-1. Zona de rechazo hacia la cola izquierda. Y si tuviera un test de dos colas, toda el alfa estaría repartida entre dos colas, alfa sobre 2 en cada cola. Entonces, para una T con 24 grados de libertad y un área del 5%, ahora tengo 2,5% de este lado y 2,5% del otro. ¿Cómo expresamos la zona de rechazo? Va a estar constituida por todos los posibles valores de estadístico, tal que en valor absoluto sea mayor o igual que T alfa sobre 2 n-1. Porque ahora cada cola tiene un área alfa sobre 2. ¿Está? Acá tienen los tres valores posibles para un test de Student para una muestra, donde sigma es desconocida y la reemplazamos con el S, con la desviación estándar de la muestra. Vamos a hacer el mismo problema de la aspirina si no conociera la varianza poblacional. Vamos a suponer que da igual 6, ¿no? El S. Bueno, de nuevo, encabezamiento. Variable aleatoria, distribución y suposiciones. Tiempo en que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza, X normal mu sigma. Hipótesis, mu igual a 15, mu mayor que 15. La hipótesis ya la habíamos tomado la decisión en función del error de decisión. ¿Se acuerdan? Nos había dado un test de cola derecha. ¿Qué error minimizábamos? Estadístico T. X barra menos mu 0 sobre S sobre raíz de n. Tiene distribución T con n-1 grados de libertad bajo H0, porque bajo H0 le estoy restando el mu sub 0. Zona de rechazo T tal que T mayor o igual que T alfa n-1. Hasta acá la regla de decisión. Ahora desencadeno. N25, X barra, vamos a poner el mismo valor 17. Ahora, para que veamos con los mismos números. Ahora el S es 6, antes el sigma era 6, ahora es el S. Alfa 0,05, valor crítico. T 0,0524, porque es n-1.
¿Ven que es 1,711? Antes era 1,645. Ahora se agrandó porque la T tiene cola pesada. Entonces ahora calculo el T sub M. 17 menos 15 sobre 6 sobre raíz de 25. Da exactamente igual que antes, pues puse los mismos datos, solo que este en vez de ser sigma es el S. Entonces, tenemos el mismo estadístico. Comparo contra el valor de tabla, 1,667 no es mayor que 1,711. No puedo rechazar H0. Este valor ustedes lo pueden buscar en la TED Student de una sola cola, ubican los 24 grados de libertad y ven qué valor, qué cuantil tiene un área a la derecha del 5%. Bueno, no puedo rechazar H0. Con el mismo nivel de significación alfa del 5%. Antes rechazábamos porque el valor crítico era 1,645. Ahora no rechazamos porque no es mayor que el valor crítico. No se puede afirmar que la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Se comete error de tipo 2. El laboratorio no hará juicio. Ven que uno no dice tarda menos que 15 minutos o tarda 15 minutos. Digo, no se puede afirmar que tarda más de 15. O sea, no hay evidencia suficiente que indique que mu es mayor que 15. En el juicio, si van a ver la diapositiva, ¿qué pasa cuando pasa esto? Dice, el acusado queda libre por falta de pruebas. No se dice que es inocente. Dice, queda libre por falta de pruebas. O sea, no se pudo probar que era culpable. O sea, uno no se juega a afirmar la nula. Nunca se afirma la nula, porque nunca se conoce cuál es la probabilidad de error. Se dice que no se puede afirmar la alternativa porque no hay evidencia suficiente. Bueno, ¿de acuerdo? Ven que con el mismo nivel de significación, el test de Student es menos potente que el test de Gauss. Con los mismos valores no pude probar que la aspirina tardaba más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Ahora vamos a ver, esperen, creo que es la última diapositiva. Bueno, me fui de acá. Esperen. Antes de empezar esta, ¿alguna pregunta sobre el test de hipótesis? ¿Alguna duda de cómo resolver? Después, si quieren, no sé qué hora es. Capaz que en los 15 minutos que vienen, si quieren, podemos resolver algún ejemplo de la guía. Pregunta, ¿empezaron con esto en el teórico, en el taller? No creo, ¿no? No, ¿deben haber hecho problemas de intervalo de confianza? A ver, alguien contestó por el chat. Está bien, perfecto. Esto todavía no. Bueno, sí, pues es un tema muy diferente. Deben haber estado haciendo problemas de intervalo de confianza, supongo. Bueno, si quieren entonces podemos hacer alguno de la guía para que vean cómo se plantea, digamos, a mano. Este problema, esto que vamos a ver acá, también es interesante porque van a ver que en este tema, y después vamos a ver también cuando veamos regresión, se puede tomar una decisión sobre un test de hipótesis basados en un test de hipótesis bilateral, no de dos colas, basados en el resultado del intervalo de confianza. Entonces, fíjense, vamos a suponer, como todo didácticamente, que se conoce la desviación estándar de la población para que sea más fácil. Tenemos una X, no miren acá todavía, no se asusten, ahora lo vemos paso a paso. Una X normal mu sigma. Sigma conocida, vamos a suponer por cuestión didáctica. Planteamos un test de hipótesis de dos colas, mu igual a mu 0 contra mu distinto de mu sub 0. Si uno hiciera el test de hipótesis, usaría un estadístico Z con distribución normal 0,1 bajo H0, ¿no? Porque sigma es conocida. Haríamos X barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n. Y la zona de rechazo serían los valores tal que Z fuera mayor o igual que Z alfa sobre 2. Entonces, la zona de aceptación de este test sería lo contrario de esto, ¿no? Un estadístico Z entre menos Z alfa sobre 2 y Z alfa sobre 2. Y si yo quisiera, con estos mismos datos, construir un intervalo de confianza para mu, para la esperanza de la población, haría estimador X barra más menos Z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Se acuerdan? Fórmula de intervalo de confianza para mu, conociendo la varianza poblacional. Entonces, si yo tengo el test
de hipótesis mu igual a mu sub 0, vamos a ver qué pasa si este mu sub 0 pertenece, está incluido dentro de este intervalo de confianza. ¿Está bien? Yo construyo un intervalo de confianza y veo que este mu sub 0 está metido dentro del intervalo de confianza. Si está incluido en el intervalo de confianza, implica que este mu sub 0 es más grande que el límite inferior y más chico que el límite superior, pues está incluido en el intervalo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, esperen, un paso más, antes de hacer los comentarios. El límite inferior es x barra menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n, es x barra menos esta parte. Y el límite superior es x barra más esta parte, ¿no? Entonces, técnicamente es esto. Mu sub 0 mayor que este valor, menor que este valor. Acuérdense que nosotros llegamos a esto después de despejar. ¿Se acuerdan todo lo que despejamos? Z entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2, z era x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, y toda la deducción del intervalo de confianza la hicimos tratando de dejar a mu sub 0 en el medio. Bueno, ahora vamos a hacer el camino inverso. Vamos a dejar en los extremos el valor z alfa sobre 2 y menos z alfa sobre z alfa sobre 2. Vamos a desandar todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que restar de los tres extremos, restar el x barra, ¿no? Para sacarlo de acá y para sacarlo de acá. Cuando hacemos eso, de acá se va x barra, de acá se va x barra, y acá queda mu 0 menos x barra. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer para dejar los valores de tabla en los extremos? Acá está multiplicado por sigma sobre raíz de n, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Dividir los tres miembros por sigma sobre la raíz de n. Cuando divida acá se me simplificó. Cuando divida acá se me simplificó. Y dividido acá queda sobre sigma sobre la raíz de n. ¿Sí? Fíjense que esto se va pareciendo a este z. Todavía no es exactamente ese z. ¿Qué tiene que ser? Tengo que tener multiplicado por todo por menos 1, porque el estadístico es x barra menos mu sub 0. Acá lo tengo al revés. Entonces, multiplico todo por menos 1, y por supuesto la igualdad se invierte. Acá me queda positivo, acá me queda negativo, y acá me queda x barra menos mu 0. Pero acá me queda todo en mayor. Ahora lo reordeno. Esto es lo mismo que poner menos z alfa sobre 2, menor que esto, menor que z alfa sobre 2. ¿Y qué me quedó acá en el medio? ¿Quién es x barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n? Es el z. El z sub m, el estadístico de la muestra. ¿No? Lo que llamamos el estadístico de prueba. Entonces me quedó un z entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2, que técnicamente era la zona de aceptación del test. ¿De acuerdo? Si z estaba entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2, era justo la zona de aceptación del test de dos colas. Y fíjense que todo venía a cuento de que mu 0 pertenecía al intervalo de confianza para mu. Entonces, si mu 0 está dentro del intervalo de confianza para mu, este mu 0 del test, ¿qué me da? Que no puedo rechazar la hipótesis nula, me estoy en zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, si yo tengo un test de dos colas, y este mu sub 0 se encuentra dentro del intervalo de confianza para mu, no puedo rechazar la hipótesis de que mu es mu sub 0. Me aparece inestable. ¿Me escuchan? Sí, todavía no se fue la imagen, así que todavía estoy, creo. Entonces, resumen, si mu 0 pertenece al intervalo de confianza, por todo esto no puedo rechazar la hipótesis de que mu es igual a mu sub 0. O sea, tengo que aceptar H0. ¿Sí? Por eso, si yo tengo un test de hipótesis, si tengo construido un intervalo de confianza para el... Bueno, volví, ¿no? Esperen. Pongo compartir pantalla. Ahí está. Bueno, cuando la imagen está, es que estoy. Bueno, la cuestión entonces, resumen. Tengo un intervalo de confianza construido para un parámetro. Si me planteo una hipótesis de que ese valor del parámetro es mu sub 0 distinto a mu sub 0, ¿qué tengo que hacer? Tomo ese mu sub 0 de la hipótesis nula y veo si está contenido en el intervalo de confianza o no. Si está contenido en el intervalo, no rechazo la hipótesis nula. Si quedó fuera del intervalo, rechazo la hipótesis nula. ¿Con qué nivel de significación?
Si el intervalo de confianza es de un coeficiente 1 menos alfa, el nivel de significación del test para rechazar o no ese valor V sub 0 es alfa, es el complementario al coeficiente de confianza del intervalo. ¿Está? Bueno, esperen, vamos a ver lo siguiente. Voy a abrir la guía por si quieren hacer un ejemplo. Déjenme ver, abrir. Vamos a agarrar estadística, guía de trabajos prácticos del campus. Me pasé demasiado. Estoy en, no, práctico 6, ¿no? Es el de test de hipótesis. Acá. Tengo 15 minutos. No, bueno, este no lo hago, este se los dejo a ustedes. Porque este también, el primero, es para decir en función de una condicional. Fíjense. El aumento semanal de peso se considera una variable distribuida normalmente con desvío 9. Un establecimiento estudia la posibilidad de agregar un nuevo producto que se considerará efectivo si con él se obtiene un aumento promedio de peso de por lo menos 200 kilos. Y el establecimiento no desea perder la oportunidad de fabricar el alimento si razonablemente se puede suponer que el nuevo producto es efectivo. Siempre que en un enunciado no esté claro lo que se quiere probar y encuentren un sí condicional, van a tener que plantear los dos errores posibles de decisión. Una posibilidad, decidir que es efectivo si en realidad no lo es. Otra posibilidad, decidir que no es efectivo si en realidad es efectivo. Entonces, tienen que basarse en ese criterio lógico de el establecimiento no desea perder la oportunidad de fabricar el alimento si razonablemente puede suponer que el nuevo producto es efectivo. Entonces ahí, si no quiere perder la oportunidad de fabricarlo, va a tener que minimizar la probabilidad de decir que no es efectivo si en realidad lo es. ¿Sí? Pero después, fíjense que no todo es lo mismo. Acá le pone otra premisa. El establecimiento se encuentra en etapa de control de presupuesto y solo efectuará la inversión si puede probar que el nuevo producto es realmente efectivo. O sea, quiere evitar un gasto porque está en etapa de corte de presupuesto. Entonces ahí, si quiere evitar un gasto, la premisa va a ser otra. Se los dejo a ustedes para que lo piensen. Después lo consultan o acá o en el taller. Vamos a hacer uno que sea así rápido. Difiere. Acá tienen un test de 2 colas. Dice, el contenido de vitamina C de un alimento, voy a achicar y lo vamos a hacer en el pizarrón y voy a abrir el Infostat para calcular las probabilidades. Ah, me quedó esto de... Esperen. Me quedó esto de un... Ahí está. Vamos a mirar este. Voy a achicar un poco. El contenido, ¿se ve? Lo achiqué bastante. El contenido de vitamina C de un alimento balanceado producido por un establecimiento líder A es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con media 180 y desvío 38. Fíjense que ahí nos da los dos parámetros. Es algo a sospechar, ¿no? Porque uno siempre tiene que hacer hipótesis sobre algo. Entonces tenemos un establecimiento de referencia que produce un alimento balanceado con un contenido de vitamina C determinado. Entonces, ese contenido de vitamina C es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con media 180 y desvío 38. Otra fábrica, el problema viene ahora, otra fábrica B saca a la venta un producto equivalente. Se quiere poner a prueba la hipótesis de que el contenido medio de vitamina C del alimento nuevo difiere de la del establecimiento líder. Para ello toma una muestra de 16 paquetes y obtiene una media de tanto. No dice el desvío estándar porque vamos a suponer que es el mismo del otro. Entonces, acá está claro lo que se quiere probar. Acá dice, se quiere poner a prueba la hipótesis de que el contenido medio difiere del establecimiento líder. O sea, acá no hay que plantear ningún error de decisión ni nada, porque está claro la hipótesis que queremos plantear. Entonces tenemos una variable X, que va a ser lo siguiente. ¿Qué es lo que va a medir el establecimiento B? Quiere ver si el contenido medio difiere del establecimiento líder. Entonces, como quiere ver si el contenido difiere del establecimiento líder, lo que hace es medir contenido de vitamina C
de alimentos del establecimiento B, digamos, ¿no? Esta X se puede suponer con distribución normal. Esta mu no se conoce, porque él quiere probar a ver si difiere o no del otro, entonces no sabe todavía cuál es su media, pero sí vamos a suponer que la desviación estándar se mantiene igual a la del otro. ¿Sí? ¿Qué hipótesis quiere plantear? Quiere plantear si el contenido medio de vitamina C difiere, el contenido medio, si este mu difiere. Entonces, hipótesis alternativa, mu igual a ¿cuánto? A la media del establecimiento líder, que era 180. Y una hipótesis alternativa, como quiere probar si difiere, voy a poner mu distinto de 180. Primer paso, variable aleatoria, distribución y suposiciones. Segundo paso, hipótesis. Ahora voy a definir estadístico de prueba. Como sigma es conocido, voy a plantear un estadístico Z. Voy a tomar la media que me dé del establecimiento B, le voy a restar mu sub 0, que vale 180, y la voy a dividir por el error estándar, 38, sobre la raíz de n. ¿Qué tamaño de muestra tomó? Tomó una muestra de 16 paquetes, entonces sobre 16. Y esto va a tener distribución normal, 0, 1, bajo H0. ¿Está bien? Estadístico de prueba. Ahora tengo que establecer la zona de rechazo. Va a ser una zona de rechazo de 2 colas. Zona de rechazo, los valores de Z, tal que Z sea más, perdón, es 2 colas. Entonces voy a poner módulo de Z mayor o igual que Z alfa sobre 2. ¿Sí? Entonces ahora voy a anotar los datos que tengo. N es 16. Una muestra de tamaño 16 dio una media de 202, o sea, X barra dio 202, porque se obtuvo a partir de la muestra. El sigma sobre raíz de n no lo anoto porque ya lo definimos. ¿Y qué nivel de significación fija? Calcular el nivel justo de significación. Vamos a calcular el P justo. Ahora dice, decidir si se rechaza la hipótesis nula. Si se declara, se considerará diferencia significativa si la probabilidad de error es menor que el 5%. ¿Por qué les dice eso? Eso se los dice lo que dicen las publicaciones. Se considerará diferencia significativa si la probabilidad de error es menor que el 5%. O sea, eso nos está diciendo que el nivel de significación alfa se fija en 0,05. Y si la probabilidad del p-valor nos da menor que 0,05, rechazaré la hipótesis nula. Después, bueno, cambia el alfa al 1%. Vamos a resolverlo primero con el 5%. Entonces, hasta acá es la regla de decisión. Ahora voy a calcular el Z sub m. Entonces el Z sub m lo voy a calcular con esta media, 202, menos el valor de la hipótesis nula, 180, sobre 38 sobre la raíz de 16. Fíjense una cosa interesante. El estadístico de prueba, esperen que se está abriendo el Excel, o ves el cálculo ahí. El estadístico de prueba es X barra menos 180. Es una variable aleatoria donde conviven el estimador de la media y el valor de la hipótesis nula, ¿no? El valor de mu bajo la hipótesis nula. Fíjense que cuanto más grande de esta media de la muestra, más voy a caer en la zona de rechazo, porque más se va a agrandar la diferencia y el estadístico va a dar mayor. O sea que ese estadístico de prueba viene a ser como una especie de termómetro que me va a indicar cuándo yo tengo que rechazar la hipótesis nula. Es un medidor de cuándo tendré que rechazar la hipótesis nula, comparándolo el p-valor que me va a dar eso, ¿no? Porque este me va a dictar cuánto va a ser el p-valor, en función del nivel de significación. Vamos a hacer la cuenta así, igual, paréntesis, 202 menos 180, cierro paréntesis, eso lo voy a multiplicar por la raíz de 16, que es 4, y lo voy a dividir por 38, que es la desviación estándar. ¿Está bien? Porque el denominador del denominador, 4 es el numerador. 2,315. 2,315.
o 316, o aproximadamente, si van a la tabla, será 2,32. Entonces, ahora voy a tener que ir a buscar el p-valor a la tabla. Si ustedes quieren, para hacer un cálculo, una ayuda a memoria, digamos, márquense el z, márquense el 0, y si quieren, márquense acá el valor crítico, o bien se marcan acá el valor 2,32 de la media, y esto va a ser el p-valor. Este z005 sobre 2, y acá también lo mismo, el estadístico dio 2,32, pero yo ese p-valor lo tengo que multiplicar por 2, porque acá tendría otro menos 2,32 en teoría, que no lo calculé, pero si es un test de 2 colas lo tengo que considerar, ¿no? Este sería un p-valor sobre 2, y este es un p-valor sobre 2. O calculan el área a la derecha y después la multiplican por 2, porque es un test de 2 colas. Entonces voy a buscar cuál es el Z0,05 sobre 2, porque es un test de 2 colas. Perdónenme que me quedé con la cola derecha, no, es un test de 2 colas. Entonces, si yo quiero ver cuál es el valor de la normal 0,1 que me deja 5% en la suma de las 2 colas, acuérdense que si el 5% está en la suma de las 2 colas, el valor crítico es el 1,96, ¿no? Es el que tenemos acá. Valor crítico 1,96. Es el que deja 5% en la suma de las 2 colas, o en la cola derecha 0,025. Entonces, este valor crítico, esperen que no me deja bajar esto, este valor crítico es el 1,96. Entonces, si nosotros decidimos por este valor, el 2,315, que es el estadístico de prueba en valor absoluto, es mayor que el valor de tabla 1,96. Rechazo H0. ¿Se entendió? Ahora vamos al p-valor. Yo ahora comparo estadístico contra el valor de tabla. El valor de tabla es el que me deja, esperen, 0,005 sobre 2, y acá 0,05 sobre 2, porque es un test de 2 colas. Me deja 0,025 en cada cola. Entonces busco el valor absoluto del estadístico, 2,315, mayor que el 1,96, que es el valor de tabla. Rechazo H0. ¿Qué se decide? El contenido medio de vitamina C del alimento del establecimiento B difiere significativamente del establecimiento A. Después ustedes pueden ver, pueden decidir, yo no sabía cuánto valía, me dio distinto, ahora sí me puedo preguntar, ¿mayor o menor? Y me dio un estadístico positivo, quiere decir que es mayor. Pero no hago un test de cola derecha, porque el fabricante no sabía a priori si va a ser mayor o menor. La hipótesis la establece antes de tomar la muestra. Entonces él quiere ver si difiere. Bueno, bien, difiere, el contenido medio es mayor. Pero el valor crítico es el valor de 2 colas, porque el fabricante no sabía a priori hacia qué lado iba a ir la media. Simplemente quiso probar si difería. Entonces ahora vamos a calcular el P justo. Yo lo decidí ahora por el estadístico, pero vamos a calcular el P justo. Acuérdense que siempre lo voy a comparar contra el 5%. Entonces vamos a calcular el P-valor. El p-valor va a ser igual. Yo voy a calcular, puedo calcular más fácil, porque yo tendría que calcular la probabilidad de que encontrar un valor que fuera mayor que este 2,32 o menor que menos 2,32. Entonces puedo decir que el p-valor, como es el área de las 2 colas, va a ser igual a 2 veces la probabilidad de que z me dé mayor que 2,32. ¿Se entiende? 2 veces la probabilidad de que z sea mayor que 2,32, porque el estadístico me dio 2,32, el p-valor es el área a partir del estadístico de prueba, o sea, lo calculo una vez que ya tengo el valor de la media, que ya medí, que pasaba en la muestra, y entonces voy a calcular el área a la derecha y lo voy a multiplicar por 2 porque es un test de 2 colas. Entonces eso va a ser igual a 2 veces. La probabilidad de que z sea mayor que 2,32 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2,32. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 2 veces 1 menos f de 2,32. ¿Sí o no? ¿Está bien?
Porque el área a la derecha de 232, en una normal 0,1, porque ya está estandarizado, es 1 menos f de 232. Pero como yo quiero las dos colas, voy a tomar esa cola derecha y la voy a multiplicar por 2. Entonces esto va a ser 2 por 1 menos 0, ¿cuánto vale f de 2,32? 2,3, 0, 1, 2. 0,9898. 0,9898. Entonces voy a hacer el cálculo acá. Igual 2 por, paréntesis, 1 menos 0,9898. 0,0204. 0,0204. Este ya es el P en las dos colas, y esto es menor que 0,05. Este es el P valor, este es el alfa. P valor menor que alfa. Se rechaza la hipótesis nula. La decisión es que el contenido medio de vitamina C del establecimiento B difiere significativamente del establecimiento A. Entonces, ahora si quieren, vamos a calcularlo, probabilidades y cuantiles. Esperen un cachito. Voy a correr esto para acá. Estadísticas. Probabilidades y cuantiles. Vamos a calcular ese mismo p-valor a partir de esto. Yo quiero la suma de las dos colas. Bueno, voy a calcular la cola derecha. El valor crítico es 2, voy a poner aproximado, ¿no? 2,32 para que me dé el mismo cálculo. Calcular. Ve que la probabilidad en la cola derecha es 0,0101. Entonces, 0,0101, o sea, 0,102 casi, ¿no? Porque después viene un 7. Entonces tengo igual 0,0102 multiplicado por 2. ¿Está bien? Ven que da el mismo valor. Yo acá lo podía haber calculado sin necesidad de estandarizar. ¿Qué pasa si yo le ponía el valor de la media 180 de la hipótesis nula y la varianza, ¿cuánto vale? 38 sobre 4 elevado al cuadrado, ¿no? Igual 38 sobre 4 elevado al cuadrado. La varianza es 90,25. Si yo acá le pongo 90, perdón, el coma de acá, 90,25, yo acá podría calcular directamente el área a partir de 202, sin estandarizar. Calcular. ¿Ven que da 0,0102 casi? Multiplicado por 2 da este valor 0,0204. ¿Lo entendieron? Con el Infostat al lado ni siquiera necesitan estandarizar. La diferencia es por aproximación de decimales, nada más, ¿no? Pero ven que el área en la cola derecha dio 0,0102, bueno, acá casi 0,3 por aproximación, pero da el mismo resultado. O sea, si ustedes estudian directamente el Infostat, ni siquiera necesitarían estandarizar. Pero si van a usar la tabla impresa, sí estandarícenlo. ¿Se entendió cómo se toma la conclusión? Acá se rechazaba. Entonces se puede afirmar con un nivel de significación del 5% o con un p-valor de 0,02 que el contenido medio de vitamina C del establecimiento B difiere significativamente del contenido medio del establecimiento A. Bueno, ¿listo? ¿Entendieron? Cuando está claro en el enunciado lo que se quiere probar, no necesitan plantear los errores de decisión. Alcanza con poner directamente en las conclusiones lo que se quiere probar. Se quiere poner a prueba la hipótesis de que el contenido difiere del establecimiento líder. Así que eso ya es un test de dos colas. Bueno, los dejo, porque la mayoría de ustedes debe tener clase, ¿no? ¿Tienen ahora práctico? Bueno, suerte, chicos. Lo paso se lo subo después al YouTube. Suerte, que tengan linda clase. Buena semana. Gracias. Chao. Nos vemos.